Ayúdeme, don David, porque tenemos que regresar al tema del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que México ha enviado una nota diplomática a Estados Unidos para que explique por qué está financiando a la controvertida organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundado por el multimillonario Claudio X González, que se opone a su gobierno. Dijo que es básicamente promover golpismo y le cumplió a Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, quien ayer le expuso este caso. Y se encuentra con nosotros Nancy Flores, a quien le agradezco que haga un esfuerzo en su apretada agenda del día de hoy para tomarnos esta comunicación. Nancy, buenas tardes, ¿cumplió el presidente? Hola Vicente, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues sí, el presidente cumplió y revisó este tema que le comenté ayer en la conferencia mañanera de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y los financiamientos que reciben del gobierno de Estados Unidos. Yo le preguntaba ayer al presidente si consideraba que acaso esto es una injerencia del gobierno estadounidense en los asuntos que solo le competen a México. Él dijo que iba a revisar las informaciones y que en su caso iba a enviar una nota diplomática a Estados Unidos, y justo es lo que se hizo el día de ayer, es lo que informó hoy el presidente en la conferencia mañanera, que mandó esta nota diplomática para informar o pedir más bien al gobierno de Estados Unidos que informe bajo qué criterios otorga estos financiamientos, y sobre todo que si en Estados Unidos desde una perspectiva pues digamos hasta inocente se pudiera pensar que Estados Unidos no conoce qué posición ha asumido esta organización no gubernamental, y sobre todo quien entonces la presidía, que nosotros le dimos a conocer al presidente los financiamientos en 2019 y 2020, y quien la presidía en ese entonces pues era el empresario Claudio X González Guajardo. Si el gobierno estadounidense no supiera que es parte de la oposición política al gobierno federal legítimamente constituido, elegido además por más de 30 millones de personas en 2018, pues le iban a solicitar justamente esta explicación, y es lo que el presidente... Sí. Creo que te perdimos por algún momento, Nancy Flores. A ver, ¿cómo ves la magnitud de esto que anuncia el presidente? Porque también esto ha llevado a que quede definido quiénes defienden a Claudio X González y quiénes están en contra del presidente. Y creo que eso nos lleva para muchas reflexiones importantes en este momento en nuestro país, Nancy. Sí, pues a mí me parece que es un tema muy relevante, sobre todo porque en otros países, en otras latitudes, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una posición de definir incluso quién gobierna y quién no gobierna esos otros países. Entonces me parece que es muy acertado lo de la nota diplomática, y que es muy relevante para nuestro país, para nuestra nación, saber a quién se está financiando y con qué fines se financia desde gobiernos extranjeros, porque ese es el tema, Vicente, que se están financiando con dinero de gobiernos extranjeros posiciones políticas, y eso está prohibido en la Constitución. Entonces me parece muy relevante esta decisión, que ha dado además a unas horas de que tuviera la conversación con Kamala Harris, y en el contexto de una nueva administración en Estados Unidos. Entonces, puede ser esto la antesala de un cambio en la relación justamente de Estados Unidos con estas organizaciones que se han dedicado pues a tratar de frenar los proyectos más importantes del actual gobierno, y que en ese sentido pues tendríamos justamente una relación distinta que se base en el respeto a la soberanía de ambos países, ¿no? Porque así como México no está financiando organizaciones políticas en Estados Unidos, se debería de esperar lo mismo de Estados Unidos hacia México. Nancy, otra cosa importante, el presidente dice es injerencia, es intervencionismo, es golpismo. Ya no solamente esto del golpe blando,
de la guerra híbrida, se habla en redes sociales y abajo, en el cuchicheo o tal vez en grupos reducidos. Ahora es el presidente el que abre el debate para el uso de estos temas. Y si bien es cierto, dice que no se está cocinando un golpe de Estado en su contra, usa estos términos que son duros, durísimos. Pues es muy duro, pero es algo que también se tiene que poner a la mesa, Vicente, porque realmente hay expresiones que pudieran advertir que algo así está ocurriendo en el país y eso tiene que modificarse, o sea, eso no puede seguir ocurriendo y tiene que ponerse un freno, porque finalmente este gobierno le eligieron 30 millones de mexicanos en un proceso electoral y además ya viene también la consulta para saber si los mexicanos quieren seguir siendo gobernados por el presidente López Obrador. Entonces, que se esperen a los mecanismos que tiene la propia democracia y que sea verdaderamente la sociedad la que decida y no grupos de poder, porque estos son exactamente grupos de poder fáctico que estaban acostumbrados a hacer con este país lo que querían, a tener todos los beneficios del mundo, no solamente en materia fiscal, también tenían otro tipo de subsidios a través de recursos del CONACYT, de recursos de la Zagarpa, tenían a su disposición la banca de desarrollo, tenían también contrataciones en toda la obra pública sin que realmente se lo merecieran, sin que realmente licitaran abierta y transparentemente. Entonces todo esto ya es parte de lo que los mexicanos queríamos que cambiara, ¿no? Entonces que se dé voz realmente a los mexicanos y que sea a través de los mecanismos propios de la democracia como se decida quién nos gobierna y en qué términos. Para cerrar, sé que andas muy ocupada, Nancy Flores. Para cerrar, ¿qué se viene desde tu perspectiva? Porque me imagino que todos estos grupos de intereses, algunos inconfesables, pues no se van a quedar de brazos cruzados. Por cierto, espero que las fallas en la página de internet de la revista Contralínea sean las que nos habías advertido por la remodelación de la página y no ataques, porque muchas personas nos estuvieron advirtiendo que tenían problemas para ver este reportaje que tú le planteas al presidente sobre Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el financiamiento de fundaciones estadounidenses. ¿Qué percibes? ¿Qué se viene contra el presidente o en esta realidad? ¿Qué le puedes, pues no pronosticar, pero sí advertir a la gente en esto de irles quitando la máscara uno a uno a estos personajes y otros que definitivamente se están descarando? Sí, Vicente, pues mira, lamentablemente no tenemos una bola de cristal para saber justamente esta parte, pero lo que yo creo que sí debería de pasar es que todas estas organizaciones que reciben financiamientos de gobiernos extranjeros empiecen a transparentarlo. Ya lo decíamos con artículo 19, que todas estas organizaciones que supuestamente están a favor de la democracia, a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, también están obligadas, como estamos obligados todos a transparentar nuestras actividades. Ahí está el trabajo de Contralínea a la vista de todos y así debería de estar también el trabajo de las otras organizaciones, ¿no? Entonces deberían de hacer estos ejercicios de transparencia, de decir quiénes realmente los están financiando y con qué propósitos lo han hecho, y esto sería fundamental pues para que la propia sociedad norme su criterio, norme su propia opinión respecto de qué es lo que han estado haciendo todas estas organizaciones no gubernamentales en el país. Lamentablemente muchas de ellas reciben financiamiento de gobiernos extranjeros con intereses específicos y sobre todo de carácter hegemónico. No podemos aquí llamarnos a sorpresa porque Estados Unidos hace golpes de Estado en cualquier cantidad de países, o sea, hasta arma guerras, ¿no? Para apoderarse de los bienes de esas naciones. Entonces, no podemos ser inocentes ante estas circunstancias. Sabemos, nada más para, antes de que se me vaya, sabemos si algo de este dinero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuando se va a Claudio X González a formar esto del PRIANREDEO, va por México, sí por México, ha chorreado a estas
estas intenciones opositoras o todavía no lo determinamos, Nancy? Pues fíjate que ahí es justamente la transparencia que hace falta, o sea, eso deberían ya de ellos mismos de salir a decir si realmente utilizan el recurso para beneficiar a la sociedad, qué es lo que deberían de hacer las asociaciones civiles, beneficiar a la sociedad, o si están beneficiando solamente sus bolsillos y grupos de interés. Exactamente de eso, Vicente, es de lo que se habla cuando se pide rendición de cuentas y transparencia de parte de estas organizaciones. Te mando un abrazo, Nancy Flores. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te siga en redes y para que apoye el periodismo independiente de la revista Contralínea? Claro, Vicente, muchas gracias. La cuenta de Twitter de la revista es @contralínea y mi cuenta es @Nancy_contra. Nuestra página es www.contralinea.com.mx. Lamentablemente sí hemos sufrido algunos ataques en días anteriores. Esperamos que pronto podamos ya restablecer la página sin ningún problema. Muchas gracias, Vicente, a ti, a todo tu equipo. Muchas gracias por escucharnos. Si vale, felicidades y gracias por hacer periodismo de investigación. Los admiramos y los respetamos. Salúdanos al maestro Miguel Vadillo. Un abrazo, Nancy Flores. Gracias, Vicente. Hasta luego. Gracias a Nancy Flores hablando con nosotros sin censura y quien también